Muy buenas tardes en Ecuador. Saludos a Venezuela. Buenas noches a quienes nos siguen desde Europa y un saludo fraterno a toda la audiencia en cualquier parte del mundo. Le damos la más cordial bienvenida a Enlace Latinoamericano Europeo, un espacio de reflexión y diálogo donde analizamos los temas políticos, económicos, sociales y culturales que nos conectan como pueblos. En los últimos días, Venezuela ha vuelto a ocupar el centro de debate internacional tras los acontecimientos que han sacudido su escenario político, institucional y social. La situación del presidente Nicolás Maduro y las reacciones internas y externas han abierto interrogantes profundos sobre la soberanía, la legalidad y el futuro del país. En ese contexto complejo y cargado de tensión, queremos expresar un mensaje de respeto y solidaridad con el pueblo venezolano que una vez más enfrenta momentos de incertidumbre y dolor. Nuestro propósito es analizar los hechos con rigor, responsabilidad, sentido crítico para comprender lo que está ocurriendo y sus posibles consecuencias. Hoy tenemos el privilegio de contar en nuestro espacio con el ex embajador César Trompis, quien es abogado por la Universidad Bolivariana de Venezuela y posee un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Central de Venezuela. Ha No, ocupado importantes responsabilidades en la gestión pública durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y como dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Fue viceministro de Agenda y asesor presidencial y ministro del Ministerio de Educación Universitaria. Su trayectoria integra formación política, trabajó con el Poder Popular Estudiantil y una amplia experiencia en comunicación y medios públicos, especialmente en Radio Nacional de Venezuela. Además, ha colaborado como columnista del Correo del Orinoco y Moral Bolivariana. Su labor está orientada al fortalecimiento de la educación, la cultura y la transformación social en Venezuela. También fue rector en la Universidad Bolivariana de Venezuela, presidente de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho y últimamente se desempeñó como embajador por la República Bolivariana de Venezuela en Bolivia. Mi nombre es María Calle y los saludo desde Italia. El tema que vamos a abordar esta noche es Maduro secuestrado. Venezuela reacciona. Dicho esto, ahora le paso la palabra al abogado César Trompis. Bienvenido. muchas gracias. Los estudios de doctorado son de la Universidad Rafael María Baral, la Universidad Venezolana. Pero en todo caso, muchas gracias al Enlace Latinoamericano Europeo, gracias por la presentación y a la audiencia de este espacio de encuentro. Voy a hacer una breve exposición de una realidad que ya el mundo conoce ampliamente, pero que tiene los matices desde la observación que nosotros hacemos y vivimos en el día a día dentro de nuestro país. Lo primero que hay que señalar es que la agresión a la República Bolivariana de Venezuela es una actitud continuada de parte del imperialismo norteamericano desde hace más de 22 años, cuando decidieron una política de cambio de régimen en el gobierno de George W. Bush contra la Revolución Bolivariana y contra la República Bolivariana de Venezuela. Todo esto a partir de la fundamentación de una política petrolera soberana por parte del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, lo que ocasionó, digamos, los primeros esfuerzos de parte de Estados Unidos de colaborar con fuerzas fascistas dentro de Venezuela para construir un golpe de Estado en el año 2002, luego un paro petrolero en ese mismo año y el 2003, y luego una serie de acciones insurreccionales que duraron durante todo el periodo del comandante Hugo Chávez. Después de la muerte del comandante Hugo Chávez, la política norteamericana continuó por la vía de financiamiento de partidos insurreccionales y fascistas y se extendió entonces a tomar acciones por ellos mismos al haber declarado a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria, lo que abrió la puerta durante el gobierno de Obama a luego abrir sanciones a las finanzas públicas de Venezuela y a funcionarios venezolanos para que no pudieran operar ni representar al Estado venezolano en el exterior. De igual forma, durante el primer gobierno del presidente Trump, se construyeron sanciones al petróleo venezolano, lo que se ha significado para Venezuela una serie de pérdidas de más
de 600.000 millones de dólares, de más de 600.000 millones de dólares. Eso, eh, para tener alguna idea de lo que significa 600.000 millones de dólares, son 100 años del presupuesto del Estado Plurinacional de Bolivia que aprobaron el año pasado. Es decir, Bolivia pudiera durante 100 años vivir con lo que Venezuela ha perdido gracias a las acciones de bloqueo y de guerra contra nuestro país tras la política de cambio de régimen que se decidió en el Departamento de Estado y en la Casa Blanca desde hace más de 20 años. Pero de igual forma, el Centro de Estudios Económicos y Sociales de Washington ha publicado una serie de estudios sobre el impacto de las medidas coercitivas unilaterales de los Estados Unidos contra Venezuela, contra Irán, contra Cuba y contra otros países. Particularmente en su estudio sobre Venezuela, señalan que se han asesinado, es decir, que se han muerto 40.000 personas producto de este bloqueo criminal contra nuestro país. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo han muerto 40.000 personas? Sencillo, el impacto de los 600.000 millones de dólares que han dejado de percibirse en el país ha, eh, ha ocasionado la desinversión en materias como la materia de salud y los pacientes nefrológicos, los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos no han podido acceder a las medicinas que antes eran absolutamente gratuitas en Venezuela. Es decir, que hay una serie de impactos sistémicos que genera la política de bloqueo contra Venezuela, que han generado daño en nuestra población, que han generado 40.000 muertos hasta el año 2018, que ha generado desinversión en el sector petrolero, que ha generado bloqueos navales, que es la última etapa en este segundo gobierno de Trump, que ha generado también pérdidas en materia turística. Además, me ha generado una serie de pérdidas en todas las áreas del desarrollo del Estado venezolano, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y particularmente en la materia petrolera, el presidente Nicolás Maduro Moros decidió desde su segundo mandato establecer una serie de enlaces a lo largo del mundo con nuevos proveedores de tecnología, con nuevos proveedores de diluentes, con nuevos proveedores que permitieran a nuestra industria petrolera salir adelante. Eso significó un quiebre con la política sancionatoria estadounidense y un ascenso a través de las alianzas del sur-sur, de las alianzas del Nuevo Mundo, de las alianzas del sur global, del sur global, que nos permitió durante más de 17 trimestres seguidos comenzar a tener un crecimiento económico a partir del trabajo de nuestro pueblo, de la clase trabajadora petrolera, de los empresarios venezolanos y de las inversiones de nuestros nuevos aliados. Ante esa realidad que estaba construyendo y que está construyendo un nuevo paradigma de soberanía en América Latina con un potencial estratégico como lo es la primera reserva de petróleo del mundo, el Departamento de Estado y el gobierno del presidente Trump decidió entonces emprender las acciones militares en el Caribe sobre pretexto de una lucha contra el narcotráfico, pero que en realidad era una búsqueda de establecer el cambio de régimen en Venezuela, que desde hace más de 20 años, como ya lo hemos dicho, es la política estadounidense. En ese sentido, el día 3 de enero en la madrugada, desarrollaron una agresión militar contra nuestro país donde intervinieron más de 150 aviones de diferentes tipos y tecnologías, donde fueron bombardeados más de 5 estados de nuestro país, donde fueron bombardeados áreas de población civil, donde fue bombardeado el puerto de La Guaira, el principal puerto de nuestro país, y particularmente fue bombardeado los almacenes de las medicinas de nefrología de nuestro país, produciendo este, bueno, un desabastecimiento inmediato de una medicina tan sensible como es la medicina para los pacientes nefrológicos, que tienen que hacerse sus diálisis diariamente. Em, También estos bombardeos y este ataque y esta invasión estadounidense provocó la muerte de más de 150 compatriotas, entre esos 32 combatientes cubanos que prestaban servicio en Venezuela, entre esos militares de la Guardia de Honor Presidencial, entre esos también ciertas mujeres de edad avanzada que vivían en las urbanizaciones que fueron bombardeadas en el este de Caracas, urbanizaciones que por lo general son habitadas por gente de la oposición en nuestro país.
Y ese bombardeo buscó secuestrar al presidente de nuestro país y generar el colapso del Estado venezolano. Gracias a la fortaleza institucional de la Revolución Bolivariana, hemos podido sostener el gobierno de la revolución, hemos generado una, una transición constitucional hacia una presidenta encargada, que es la vicepresidenta que nombró el presidente Nicolás Maduro desde hace varios años, que forma parte del Partido Socialista Unido de Venezuela y que es de la línea de confianza dura de la Revolución Bolivariana, la cual ha establecido una serie de acciones políticas diplomáticas, económicas, que ya habían sido planificadas por el presidente Nicolás Maduro. Y cuando decimos esto, a veces pareciera que estuviéramos invocando un acto de fe, pero no es ningún acto de fe, es un acto concreto que además había sido dicho a la prensa por el presidente Maduro el día 1 de enero en la entrevista hecha por el periodista franco español o francés, creo que es el Ignacio Ramonet, totalmente francés, ¿verdad? Sí, totalmente francés. Y el periodista Ignacio Ramonet, el que ve esa entrevista y ve las acciones del gobierno de la presidenta encargada, entiende la coherencia del Estado venezolano y la coherencia de la revolución bolivariana. Pero ante esa coherencia que ya estaba acordada en los diálogos diplomáticos con los Estados Unidos y en los diálogos diplomáticos con Europa, con China, con Rusia y con nuestros aliados históricos, lo que ha hecho actualmente los Estados Unidos es hacer parecer que ellos están dirigiendo la política de nuestro país. Y lo que hay que decir es que es un acto de fake news, de un acto de bravuconería más del supremacismo yanqui, de esa visión colonizadora y de esa visión de que además no hay que darle explicación a nadie, sino que lo que él dice es la verdad, cuando la verdad más fuerte que tenemos que entender es que los Estados Unidos miente hasta cuando dice la verdad, porque siempre han mantenido una política de engaño al planeta entero para colocarlos a sus pies. Hay que recordar cómo el propio Departamento de Estado estableció una política de crecimiento del conflicto de Ucrania como una política bipartidista, tanto de los demócratas como de los republicanos, y que, y que fue empujando a Ucrania a confrontarse con Rusia para para luego iniciar una guerra donde los grandes ganadores han sido los Estados Unidos de Norteamérica, que ha colocado la política exterior europea al servicio de la política interna estadounidense y que lo está haciendo ahora con Irán. Hay que ver las últimas acciones de la Unión Europea con respecto a Irán y con respecto y del Reino Unido también con respecto a Irán, que habían mantenido una posición, digamos, hasta cierto punto de respeto al derecho internacional y que ahora están pasando a la criminalización total de el gobierno iraní, de su revolución islámica. En ese sentido, hay que denunciar toda la serie de pretensiones coloniales que trata de establecer los Estados Unidos de Norteamérica a través de sus formas de expresión en la prensa, pero también hay que acentuar que lo que manda hoy en Venezuela es la revolución bolivariana, que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela es Nicolás Maduro Moro, que ha sido secuestrado por los Estados Unidos, que está en una cárcel cuando no debería estar en una cárcel común, porque él es un prisionero de guerra, igual que su esposa es una prisionera de guerra en este momento por parte de los Estados Unidos. No hay ninguna causa legal por la cual ellos puedan estar allá. Y mientras tanto, en Venezuela se está cumpliendo el plan de la Revolución Bolivariana diseñado por el presidente Nicolás Maduro. Y la mejor prueba de ello es como el hijo del presidente Nicolás Maduro Moro, compañero Nicolás Maduro Guerra, diputado de la República, ha establecido una línea de combate y una línea de acción política de denuncia al secuestro del presidente Nicolás Maduro, pero también de respaldo firme al gobierno de la revolución. Digamos que esto es un panorama bien general, pero que hay que entender dentro del matiz de lo que significa las relaciones internacionales actuales distorsionadas por el supremacismo norteamericano. Y hay que entender que esa distorsión es oportunamente programática para los Estados Unidos, porque la acción de los Estados Unidos es una acción expansiva y colonial hacia la América Latina y el Caribe. Y lo que está haciendo el actual gobierno supremacista es extender de una manera agresiva lo mismo que piensan los demócratas, pero más en silencio.
¿Ve? Y lo mismo que piensan otros sectores del establishment norteamericano, pero que no se atreven a hacerlo o a decirlo, como si se atreve a hacerlo y decirlo este gobierno que ha violado todos los principios de las relaciones internacionales y se ha este, atrevido a cometer un acto de guerra sin haber declarado una guerra contra nuestro país. Es importante hacer saber que la dinámica sociopolítica de Venezuela hoy está mediada por una denuncia permanente de todos los sectores políticos de nuestro país de el secuestro del presidente Nicolás Maduro. Y cuando digo todos los sectores políticos, me refiero a al espectro de la política venezolana, del que habría que restar a los pequeños factores que viven en España, pero que viven en España, no viven aquí, no hacen política aquí, no desarrollan su política aquí, no tienen un voto en Venezuela, sino que solo tienen el apoyo de las corporaciones mediáticas internacionales para respaldar semejante acción de bombardeo contra nuestra patria. Y lo que sí queda claro es que nuestro pueblo hoy está en paz, está más unido que nunca, está luchando y está siendo dirigido por los que votaron en las últimas elecciones, por lo que se ha votado en las últimas elecciones, que es la mayoría contundente del Partido Socialista Unido de Venezuela, del cual el presidente Maduro también forma parte de su directiva, siendo el presidente del partido. Bueno, yo creo que esta es una visual introductoria con la que podríamos arrancar, y espero sus preguntas para profundizar en las áreas que ustedes me indiquen. Continuamos recordando a nuestra audiencia que estamos conversando con César Trompes. El tema del conversatorio de hoy es Maduro secuestrado, Venezuela reacciona. Mi nombre es Elizabeth Sáenz y los saludo desde Colonia, Alemania. Ahora daremos paso a las preguntas. Estimado César, muchísimas gracias otra vez por estar aquí con nosotros. Em, y me gustaría anclar un poco en esa excelente descripción de los acontecimientos que nos has dado, ¿sí? Y dirigiéndome ahora al señor embajador, sabemos pues que la Embajada de Venezuela en Bolivia suspendió la atención al público y que los trámites que normalmente se hacen pues se redujeron desde finales del año anterior. ¿Qué sucedió en la embajada o qué le sucedió a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Bolivia? Esa materia es muy particular de la relación Bolivia-Venezuela y me gustaría no abordarla. Bien. Ahora, hablando de la actual coyuntura, me gustaría saber cómo se describiría la estructura de poder y la coordinación del Estado venezolano actualmente, con Delcy Rodríguez al mando, ¿no? Quien ha asumido su rol central en la conducción de Venezuela. Y en ese contexto, me gustaría saber también cómo perciben los venezolanos y las venezolanas ese aparente, por los medios creados, acercamientos de Venezuela o del gobierno de Venezuela al gobierno de los Estados Unidos. Es importante hacer saber que la edificación del Estado venezolano está dada por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, promulgada por el comandante Chávez, y que es la Carta Magna que está en vigencia. Esta Carta Magna establece los 5 poderes del Estado venezolano, que son el legislativo, el ejecutivo, el judicial, el poder moral y el poder electoral de nuestro país. Ante el secuestro del presidente Nicolás Maduro, la Sala Constitucional y del Tribunal Supremo de Justicia estableció los hechos, determinó los hechos y ordenó a la vicepresidenta de la República asumir como presidenta encargada de la nación, siendo además investida como comandante en jefe encargada de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por lo tanto, el mando del Estado está a las órdenes de Delcy Rodríguez, quien es presidenta encargada, y toda la estructura del Estado venezolano, los 5 poderes, están en pleno ejercicio según la Constitución de nuestro país y en base a los lapsos para los cuales están habilitados. Muchas gracias. Tenemos una pregunta desde Hamburgo, Alemania, de Marta. Marta, por favor, tu micrófono. Sí, muchísimas gracias, César Trompes, por estar con nosotros.
Y sí, para nosotros es muy importante llevar también a muchas más personas este mensaje de cómo ha actuado, cómo actúa el gobierno de los Estados Unidos. Lo estamos viviendo que no solamente es con Venezuela, sino también va direccionado a otros países. Eh, pero ahora concretando, refiriéndonos otra vez a Venezuela, eh, ¿cómo está actuando en este momento la oposición, que siempre fue manipulada por los Estados Unidos o que estuvo, pues, al servicio de ellos y siempre tratando de desestabilizar el gobierno? Esa es una pregunta. Y la segunda, ¿cómo tienen ustedes informaciones concretas de la situación del presidente Maduro? ¿Cómo está el de salud? ¿Cómo está siendo atendido? ¿Tiene realmente debería tener, usted nos acabó de decir que está en la cárcel y no debería estar allí, pero ¿cómo está siendo tratado? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Bueno, la información que tenemos sobre la salud del presidente Nicolás Maduro ha sido dada a la opinión pública por parte de su hijo, el diputado Nicolás Maduro Guerra, y ha consistido fundamentalmente que están bien de salud, han mejorado de la, de los golpes que habían recibido durante el secuestro. El presidente Maduro había recibido un duro golpe en la pierna, la primera dama también había recibido unos duros golpes, han sido han ido mejorando, suponemos que han tenido la atención médica debida. Nosotros decimos que no tienen que estar en esa cárcel porque la Convención de Ginebra, la cual se ha asumido el presidente Nicolás Maduro, es una convención que establece que el trato a los prisioneros de guerra tiene que ser un trato diferenciado y ese trato diferenciado no se ha dado. En este caso, nosotros esperamos que el trato diferenciado sea dado a partir del reconocimiento de la demanda que está haciendo el presidente Nicolás Maduro de ser reconocido como tal. El diputado Nicolás Maduro Guerra ha dicho que la salud del presidente Nicolás Maduro está bien, que está en ánimo, que está en buen ánimo, que tiene buen humor como siempre, y que adicionalmente está en batalla y llamando a la batalla a nuestro pueblo venezolano. Esa es la primera pregunta. Y la segunda era... Sí, Marta, adelante. La primera pregunta era el tema de la oposición. Ah, ok, cierto, cierto. La oposición venezolana tiene dos características, o tiene dos grandes grupos. Tiene un grupo insurreccional, pro sanciones, un grupo pro invasión, un grupo que está de acuerdo con los bombardeos contra nuestro país, que está de acuerdo con el secuestro de la soberanía, y ese grupo está liderado por María Corina Machado. Es un grupo minoritario dentro de Venezuela, no llegan al 3% de la población. No llegan al 3% de la población. No tienen un concejal electo en Venezuela. No tienen un diputado electo en Venezuela. No forman parte de la correlación del Estado venezolano porque nadie vota por ellos. Ellos lo único que tienen es el apoyo de la ultraderecha y de los factores que en el mundo, dentro del liberalismo y dentro de algunos sectores de izquierda, les dieron cabida para no caerle mal a la prensa. Pero ellos en realidad son parte de lo peor de la ultraderecha del mundo, del mundo. No quiero caer en detalles, ustedes conocen mejor la ultraderecha del mundo que yo. Y la otra fase de la oposición es una oposición socialdemócrata, social cristiana, también algunas de tesis liberales y otras de tesis incluso no liberales que sí son electoralizados, sí tienen diputados, sí tienen alcaldes, sí tienen gobernadores dentro de Venezuela. Y esa otra oposición ha rechazado el bombardeo, ha rechazado el secuestro del presidente, pero siguen en sus exigencias políticas de aperturas económicas, de transformaciones sociopolíticas que ellos creen que tienen que hacerse en el país, de mayores flexibilizaciones al capital privado y transnacional, etcétera. Este, y digamos que hasta ahora con ellos se ha manejado muy políticamente la cosa y no hay una confrontación porque ellos están defendiendo al país. Ellos están defendiendo la soberanía nacional. Es decir, que en el fondo son patriotas. Bien, hablando del tema petrolífero, me gustaría saber también qué papel están jugando ahora las Fuerzas Armadas
las instituciones civiles y los movimientos sociales dentro del país en esta nueva etapa de organización política, digámoslo así, tomando en cuenta esa sed de petróleo que declara Trump, sobre todo por altavoces y sin ningún tapujo. Sí, es importante destacar que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, hizo un acto hace 2 días, a la que fue invitada por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los organismos de defensa del país, y el acto consistió en el reconocimiento de la presidenta encargada como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y como jefa de los cuerpos de seguridad de la nación, lo que significa que tanto el aparato policial del país como los aparatos de inteligencia y el aparato militar de Venezuela le ha entregado el bastón de mando a la presidenta encargada mientras seguimos luchando por la liberación del presidente Nicolás Maduro, lo que garantiza la estabilidad institucional del país y la Unión Cívico-Militar Policial de Venezuela, que es un asunto importante porque forma parte de la unión de la tesis del Estado bajo la Constitución de 1999. Muchas gracias. Tenemos desde Italia, Génova, una pregunta de María. Por favor, tu micrófono. Buonasera Maria, come stai? Che ora è? Bene, grazie. Che Ho ora visto è? che il suo secondo cognome è italiano, quindi Sì, la mia usted mamma è quiere... di Torino, il secondo cognome è Cecconi. La mia mamma è di Sì, Torino, il corretto. nonno ma non ricordo dove. Vabbè, Torino está un poquito cerca comunque de Génova, porque es en la dirección para ir para Francia. Ah, va Bueno, bene. mi pregunta es, vamos a las redes sociales. Después de el secuestro de Maduro, prácticamente se ha activado una campaña en la que se pide que lo queremos de vuelta. ¿Cómo se está siguiendo este lado de la comunicación para poder pedir y llamar siempre más la atención sobre esta situación que, como usted ya ha expuesto claramente, el presidente Nicolás Maduro se está enfrentando junto a su mujer? Y también sucedió algo importante que todos nos quedamos fríos y que a nosotros, bueno, eso quizás era el objetivo de Estados Unidos, es la reforma parcial de la ley de hidrocarburos. Comenzó, se vio, ¿usted cree que las propuestas que se están haciendo pueden como que contemplarse en lo que la constitución bolivariana de Venezuela lo, lo permita, lo contemple? Fíjate, la modificación a la ley es una negociación que viene haciéndose desde los últimos 2 años del periodo de la Asamblea Nacional pasada. Esta nueva Asamblea Nacional que se instaló en este año 2026 asumió el hecho de la transformación de la ley de hidrocarburos como un tema central y principal. ¿Debido a qué? Debido a que el flujo de capital para la inversión en materia petrolera estaba estancado ya dentro de incluso nuestros propios aliados asiáticos y aliados del Medio Oriente. Porque hay una serie de limitaciones y amarres que habíamos tenido en la ley de hidrocarburos que impedía avanzar más allá, aguas abajo, en el negocio. Si tú revisas la ley en las transformaciones actuales que se han hecho, se mantienen intactos los principios constitucionales, la reserva de dominio del Estado venezolano se mantiene sobre todos los bienes de, de, de la explotación y la exploración petrolera. Toda la propiedad del recurso es del Estado venezolano y la distribución del recurso queda en manos del Estado venezolano. Lo que cambia fundamentalmente son las participaciones accionarias de los sujetos del negocio en diferentes etapas del negocio. Hay una etapa del negocio que tiene que ver con la exploración y explotación de campos verdes. Y los campos verdes son campos que para comenzar a producir tiene que iniciarse una inversión a riesgo que puede durar mínimo 5 años y máximo 10 o 15 años. ¿Por qué? Porque es la fase donde tú comienzas a instalarte sobre un presunto pozo petrolero. Porque hasta ahora lo que tienes son estudios, ¿ves? Y luego para llegar a la perforación y para llegar a la salida de ese petróleo, el riesgo es muy alto. Entonces, ¿qué pasaba? Que el modelo petrolero que nosotros teníamos hacía que todo ese riesgo cayera sobre el inversor y el Estado venezolano solo comenzaba su participación accionaria muy alta
en ese proceso donde no metíamos ni un solo centavo. ¿Qué decían los inversores? Decían, si nosotros vamos a meter capital de riesgo, nosotros queremos que el retorno de los primeros años este, corresponda al tipo de riesgo que estamos asumiendo. Y en ese mismo sentido fue donde se desarrolló, digamos, el centro de las contradicciones de las negociaciones y donde se ha tratado de decir que tenemos una, ¿cómo se llama? No sé, un salto inconstitucional o algo parecido. Fíjate tú, en Venezuela la materia petrolera es una materia súper sensible, súper sensible. Llevamos 100 años de materia petrolera. Los golpes de Estado en Venezuela han sido por los asuntos petroleros. Ujú. Secuestro del presidente Nicolás Maduro sin duda tiene que ver también con el tema petrolero. Lo que sí es cierto es que el plan petrolero que estamos aplicando es el plan del presidente Nicolás Maduro para el año 2026, porque todas estas reformas fueron trabajadas el año pasado. Entonces, nosotros no tenemos el plan de la Casa Blanca. El plan de la Casa Blanca es llevarse el petróleo sin pagarlo. Ahí nosotros no estamos de acuerdo. Tienen que pagar por nuestro petróleo. Y sobre todo por el petróleo que está a flor de piel. Cuando me refiero a eso, me refiero a petróleo donde ya hay una inversión avanzada, donde ya hay unos campos construidos. La participación accionaria del Estado venezolano siempre está por encima del 50%. Es decir, nosotros no vamos a bajar nuestra calidad participativa en donde ya hemos hecho toda la inversión de exploración, donde hemos hecho toda la inversión de certificación, donde hemos hecho toda la inversión de tecnología, y el que quiera entrar en esta fase del negocio siempre va a entrar como un socio minoritario de nuestro país. Gracias. Bien, Marta, creo que quieres hacer otra pregunta, ¿cierto? Por favor, tu micrófono desde Hamburgo. Sí, muchas gracias. Sí, en cuanto nuevamente al petróleo, en estos días hubo unas declaraciones de una senadora, la senadora Shaheen, creo que es, que revelaba que han obtenido, los Estados Unidos han obtenido 500 millones de dólares por la venta del petróleo venezolano, pero de esos 500 millones, eso le pregunta al señor Rubio Ujú. y él dice, sí, es así, pero ella le repite, le dice, de esos solamente 300 millones han regresado a Venezuela, ¿dónde están los otros 200 millones? Y él responde, en Qatar. ¿Qué real, cuál es la situación? ¿Están haciendo prácticamente en una forma más sofisticada o más, yo no sé, perversa, quizás mejor, perdón, el término, eh, engañando al pueblo venezolano? Los- Ojo, aquí hay un tema que tiene que ver con las sanciones financieras contra Venezuela. Las sanciones financieras contra Venezuela impiden que nosotros podamos recibir pagos. Eso es una cosa, eso es y la Unión Europea fue de primerita a, a convalidarse con esas sanciones yanqui contra nuestro país. Nosotros tenemos bloqueado una cosa que en el mundo se llama el sistema SWIFT, que es el sistema de la certificación de las transacciones a nivel internacional. Nosotros no podemos usar eso. ¿No? La única forma en la que tú puedes comprar petróleo directamente en Venezuela es trayendo una maleta de dólares y poniéndola en el puerto. ¿Ves? Es bastante riesgoso. Este, y por eso es que usamos países intermediadores de los pagos a Venezuela. ¿Ves? Eso es una práctica que se ha ido mejorando a través de los años. Y en el caso de lo que de lo que se está diciendo con respecto a Qatar, tiene que ver con el hecho de que funciona como país banco. Sí, pero en eso no entiendo. Se ha dicho que el dinero que salga, que se obtenga de la venta del petróleo, regresará al país para invertirlo en el país. Sí, claro, Ya, claro. pero entonces no ha regresado todo el dinero para invertirlo en el país. Bueno, mira, yo tengo entendido que los 500 millones ya entraron completos, pero en todo caso todo ese dinero va a entrar a nuestro país. Ese dinero no Ah, se va a quedar en otra parte. Si no, bueno. si no, nosotros no vamos a despachar más. Ok. Bueno, ¿Ves? ok. Porque nuestro negocio es vender petróleo y que lo paguen.
Y Ajá, el de ellos tiene que ser comprar petróleo y pagarlo. ajá. ¿Ve? Nosotros no hemos, es decir, nosotros no nos hemos distraído ni pensamos regalarle el petróleo a nadie. Podrán tener todas las bombas que quieran, pero si quieren el petróleo gratis, van a tener que matarnos a todos. Aquí no va a quedar un venezolano que sea capaz, no importa que sea de derecha, o de centro, de lo que sea capaz de regalarle nuestros recursos a nadie. No lo hemos hecho durante 200 años. Mira, no lo hizo la socialdemocracia, no lo hizo el socialcristianismo, no lo hizo, es decir, no lo hicieron las derechas históricas de Venezuela. No lo vamos a venir a hacer nosotros. Ok, bueno, muchas gracias. Am, Siguiendo en el plano económico, ¿qué estrategias de reorganización político-económica se están impulsando para enfrentar las sanciones, los bloqueos y las dificultades estructurales que se tienen en Venezuela? Mira, una de las cosas ha sido el fortalecimiento de nuestros nuevos amigos. La relación de alianza estratégica con China y con Rusia ha sido de alto provecho para los venezolanos y venezolanas. Las relaciones de alto nivel con la India, de la cual la presidenta encargada tuvo una llamada hoy en la mañana, hora de Venezuela, con el primer ministro de la India, también forman parte de nuestras relaciones estratégicas. ¿Qué hacemos con la India? Con la India hemos sustituido la mayoría de los fármacos para los venezolanos y venezolanas. Fármacos que de pronto comprábamos antes en la industria europea o en la industria norteamericana, ahora vienen de muy, muy, muy alta calidad de la industria india. Con los rusos, bueno, también parte de la tecnología petrolera. Con los chinos ni se diga. China fabrica el mundo. Y son unos excelentes aliados energéticos también. Nosotros queremos tener este tipo de relaciones con todo el planeta. El comandante Chávez y el presidente Nicolás Maduro, durante todos sus periodos de dirección del Estado venezolano, siempre, siempre, por lo menos una vez al mes, hacían mensajes públicos y privados con el objeto de tener buenas relaciones con nuestros vecinos del norte. Si ellos quieren tener buenas relaciones ahora en estas condiciones, nosotros también. Y además queremos que liberen al presidente Nicolás Maduro. Por supuesto, lo primero, ¿no? Primero lo primero. Sí, María, ¿tienes otra pregunta? Adelante, ¿Y puedo hablar? adelante. Perfecto. Siempre sobre el cambio y todo lo que está sucediendo, ¿qué diferencias observa usted entre el estilo de liderazgo de Delcy Rodríguez y el de las etapas anteriores del gobierno venezolano? Y una curiosidad, la otra, ¿qué mecanismos se están activando para poder gestionar las embajadas al exterior, no solo en Bolivia, más también en Europa y en los otros países? ¿Ha cambiado algo o continuamos con los mismos mecanismos? Sí, nuestra diplomacia, que se sustenta en la diplomacia bolivariana de paz, continúa su dirección estratégica establecida sobre la base de las relaciones de respeto con los gobiernos y de solidaridad con los pueblos. Eso se mantiene intacto. Esperamos que haya una desplazamiento, una eliminación de las sanciones contra Venezuela y que esto nos permita tener mejores relacionamientos diplomáticos con todo el planeta, atender mejor a nuestros migrantes en el exterior, poder tener suficientes consulados en el mundo para atender a nuestro pueblo que vive en otras latitudes. Esperamos lograr eso. Y con respecto al estilo de liderazgo, el liderazgo de la presidenta encargada Delcy es un liderazgo bastante estructurado, digamos, de alto seguimiento al detalle de todos los procesos, de de mucha escucha y de mucha capacidad de trabajo. La presidenta encargada es una persona, yo digo, de capacidades desconocidas de trabajo, es decir, una persona que duerme 2, 3 horas al día, que está pendiente de todo, que contesta el teléfono a toda hora, que además ella misma es la que revisa sus redes sociales y se informa. Tiene una escuela, que es la escuela del comandante Chávez y del presidente Nicolás Maduro. Además, tiene una historia que está muy relacionada con un compromiso popular militante de izquierdas, latinoamericana, caribeña, y tiene una formación que le permite conocer los matices del mundo con amplio espectro. Y yo creo que eso es una cosa que
a nosotros nos beneficia como pueblo el hecho no solo del compromiso político que ella tiene, sino además de su alto nivel de trabajo, su alto nivel de competencia, su alto nivel de efectividad, de eficacia en la ejecución de todas las tareas en las que ha estado en el Estado venezolano y particularmente la de vicepresidenta, con la que lleva varios años. Por ende, tiene un conocimiento pleno del Estado y sus personas. Bien. Ya hemos hablado del rol de las Fuerzas Armadas en la coyuntura actual en Venezuela, hemos hablado también de la nueva organización institucional dentro del país, y también un poco de los países amigos, ¿no? Que apoyan de alguna manera a solventar todos estos problemas que tiene el país, o a soportarlos, ¿sí? Yo me pregunto también en términos de diálogo interno, ¿cómo se está gestionando la crisis que existe, política y social, diría yo, también en términos de cohesión nacional y de aceptación de la nueva legitimidad institucional al fin? Ujú. Bueno, el Estado venezolano tiene una alta capacidad organizativa y una flexibilidad orgánica que se refiere al reconocimiento que hay de los líderes en todo el estamento civil y militar, adicionalmente a la capacidad orgánica del poder popular. Entonces, aquí nadie anda solo, aquí todo el mundo sabe que tiene una instancia a la cual recurrir. El que vive en una comunidad sabe que tiene un consejo comunal, que tiene una milicia, que tiene un partido, que tiene unas instancias locales, las cuales atienden sus problemas, su vida cotidiana. Este, el que está en el movimiento social también tiene mucha estructura. Y bueno, ni se diga de la Fuerza Armada o las fuerzas policiales. Y el Estado como tal también tiene una organización grande, compleja, pero bien estructurada. La clase trabajadora tiene un nivel orgánico muy, muy elevado también, lo que hace que haya una posibilidad de adaptación al cambio y una flexibilidad institucional muy, muy rica, digamos, desde el punto de vista politológico, y que es lo que ha permitido que nuestro país no vaya al colapso. Es decir, a nuestro país que se le ha hecho perder 600.000 millones de dólares, nuestra gente no ha salido a saquear, nuestra gente no ha salido a caer en una guerra interna, nuestra gente no ha colapsado, sino que nuestra gente lo que ha hecho es organizarse más, unirse más y trabajar mejor por nuestro país y por nuestra gente. Esencial, ¿no? Que las bases estén bien organizadas, ¿no? Para que no pase nada peor. Sí, María, ¿quieres añadir algo más, por favor? Y Adelante. justo eso para regresar históricamente a ese fatídico día que vivió Venezuela con el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa. em, las víctimas, porque hubieron bombardeos, se habló de bombas auditivas también, sonoras, bombas sonoras particulares. Las víctimas, ¿cómo están? ¿Se han logrado reprender? ¿Cuántas víctimas han sido realmente? ¿Tenemos alguna panorámica sobre lo que pasó ese día? Sí, mira, en la madrugada este, mm, se agrede nuestro país, más de 150 aviones, ¿eh? Más de 200 soldados aerotransportados hacia el lugar donde vive el presidente Nicolás Maduro, una de sus casas. En esa casa hubo combates. Pronto sabremos cuáles son los saldos de la parte estadounidense, porque ellos no se fueron gratis, ¿eh? En esos combates resultaron muertos toda la guardia de seguridad que estaba de turno del presidente Nicolás Maduro, y de igual forma militares que fueron bombardeados en diferentes centros y civiles que estaban en urbanizaciones, las cuales fueron bombardeadas, algunas creemos que sin ningún tipo de razón, nos imaginamos que por algún tipo de amedrentamiento a la población o algo parecido. ¿Ves? La superioridad tecnológica hizo que bloquearan todas las comunicaciones del país durante la madrugada, lo que hizo que se inhibieran los radares del país independientemente de su fabricación, lograron un nivel de inhibición y un nivel de imposibilidad de comunicaciones internas muy, muy, muy sofisticado.
lo que les dio digamos, les dio una gran superioridad en materia de estar desplegados y comunicados entre ellos, ¿ves? Sus factores de coordinación podían ser mucho más altos operacionalmente que los nuestros durante ese momento. Y respecto a nuestro pueblo, bueno, nuestro pueblo conoce, conoce de explosiones el 31 de diciembre lanzando cohetes, cohetes de fuegos artificiales. Nuestro pueblo no conoce o no conocía el sonido de una bomba. Nuestro pueblo no conocía el sonido de armas de guerra en la ciudad de Caracas. Este, nuestro pueblo no, nada de eso. Es una cosa que ha generado un shock importante en nuestra población, en nuestros niños, sobre todo los que vivían en las urbanizaciones más cercanas. Y con respecto a los familiares de las víctimas, el gobierno de la Revolución Bolivariana les ha atendido uno a uno, ha ido por la reconstrucción de los hogares que han sido destruidos y tenemos toda una política de atención a esas familias que son familias de héroes de nuestra patria y que merecen todo nuestro respeto y todo nuestro amor. No quisiera dejar de preguntar cómo se percibió en Venezuela aquella historieta un poco ridícula, realmente, del Premio Nobel de la Paz a la señora Machado. Am, ¿Cómo fue la percepción en Venezuela? Mira, fue un chiste, para nuestro pueblo eso fue un chiste, ¿ves? Porque además una persona tan desprestigiada dentro del país, que le hayan dado un premio por no hacer absolutamente nada, fue un chiste. Y más aún después del bombardeo, ya no se vuelve un chiste, sino se vuelve una patente de corso como la que le dieron a Obama y que después lo utilizó para ir a invadir Siria, para ir a invadir Libia, para ir a fortalecer las fuerzas contra Afganistán, para promover el Maidán en Ucrania. Es decir, para eso fue que usó Obama el Premio Nobel de la Paz. Y, y, y esta señora ha usado el Premio Nobel de la Paz para respaldar el bombardeo contra el pueblo. Es decir, un premio muy cuestionable en estos momentos, sobre todo a las luces de quienes los están recibiendo y las cosas que están haciendo con él. Así es. Y bueno, para ir cerrando, me gustaría preguntar también qué escenarios se abren ahora para Venezuela en el corto, en el mediano plazo, bajo esta nueva forma de conducción política del Estado. Mira, yo creo que nosotros vamos a una radicalización de la formación de nuestro pueblo para la defensa de la soberanía nacional, un mejoramiento de nuestra economía por la vía de, el establecimiento de lazos con los que siempre tuvimos que haber tenido lazos, que nunca tuvieron que haberse cortado. Nosotros no tuvimos que haber, bueno, no tuvieron que haber cortado la Unión Europea con nosotros, ni tampoco los Estados Unidos. Yo creo que este bombardeo por parte de los Estados Unidos es su forma de entrar como bravucón dentro de una relación donde tenían que haber entrado con humildad, pero ellos no lo podían aceptar, porque resulta que para Estados Unidos es estratégico el petróleo venezolano y también lo es para Europa, sobre todo si le han bloqueado la proveeduría a Rusia, ¿ve? Y teniendo una Noruega que no tiene más para crecer en su explotación. Entonces, aquí lo que nosotros estamos es ante la realpolitik de un imperio que necesita de los recursos naturales y que con o sin el presidente Maduro en la presidencia lo necesitan y por eso hacen la acción militar que hacen para entrar en superioridad y no entrar con humildad porque un imperio no puede hacer actos de humildad. Nosotros humildemente seguiremos decidiendo con soberanía y con cabeza propia, así ellos traten de decir de que son los que toman las decisiones. Aquí la Revolución Bolivariana es la que sigue tomando las decisiones y sigue tomando la conducción del país, independientemente de lo que diga la prensa a nivel exterior. Sí creemos que va a haber muchísimo espacio para el diálogo político, muchísimo espacio para el crecimiento político, y los que siempre salimos beneficiados en ese escenario, sobre todo lo interno del país, es la Revolución Bolivariana, que cada vez que se abre la oportunidad de dialogar más entre nuestro pueblo, crece nuestra base electoral, nuestra base histórica popular. Muchas gracias. Bueno, había visto una manito alzada desde Londres, pero creo que ya no. Cristian, Sí, una pregunta rápida, gracias a todos.
¿Cuál es la reacción en este momento de las autoridades venezolanas, por ejemplo, con las empresas? 2, 3 días después del bombardeo y del secuestro, se escuchaba al consejero, por ejemplo, de la empresa Repsol, que le ofrecía en una reunión a Donald Trump más inversión o el triple de inversión para seguir explotando el petróleo de Venezuela con la venia de él, que sonaba todo tan extraño. ¿Cuál es la reacción ante esto de las nuevas autoridades? La presidenta encargada ha dicho claramente que en Venezuela las normas las ponemos los venezolanos, que aceptamos inversiones en el negocio petrolero con las normas de los venezolanos y venezolanas y que esas son las normas que van a regir el negocio. Para el show, digan lo que quieran. Para la verdad, van a tener que venir a hablar con la Revolución Bolivariana. Palabras claras, ¿no? Si finalmente, César, nos gustaría pedirte un mensaje final para nuestra audiencia. La Revolución Bolivariana está en una etapa de lucha y de batalla y agradecemos al mundo levantar banderas por la liberación del presidente Nicolás Maduro Moro, causa principal del respeto a la soberanía de nuestro pueblo. La Revolución Bolivariana sigue en la conducción del Estado venezolano y nos preparamos para las siguientes batallas de crecimiento económico dentro de nuestro pueblo y de victorias políticas, donde la principal victoria política, donde la principal victoria histórica va a ser traer de nuevo al presidente Nicolás Maduro a que venga a continuar su mandato por el cual fue electo por el pueblo venezolano. Agradecemos al abogado César Trompis por su ponencia. De igual modo, agradecemos a toda la audiencia presente en este conversatorio. Enlace Latinoamericano-Europeo es un proyecto de ecuatorianas y ecuatorianos migrantes y de colaboradores latinoamericanos y europeos. Tenemos como objetivo construir de manera participativa y consensuada un espacio de integración, de unión en los temas culturales, políticos y sociales de una manera participativa y consensuada. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y a formar parte de este proyecto. Hasta la próxima.